Buenos días, mi nombre es Yuri Valentina Sierra Peralta y el día de hoy vengo a hablar sobre el acoso sexual callejero como una problemática muy común que se ve hoy en día. En primera instancia voy a nombrar unas aproximaciones conceptuales sobre el fenómeno del acoso sexual callejero, como por ejemplo qué es el acoso sexual callejero, qué diferencia existe entre el piropo y el acoso, y si acaso es un tipo de violencia sexual contra las mujeres. Entonces, para hacerlo, voy a empezar nombrando algunos conceptos que tienen diferentes autoras, ya que la siguiente presentación está basada en un estudio que se hizo sobre los diferentes conceptos y el cómo el acoso sexual callejero se fue convirtiendo en un tipo de violencia de género. En primera instancia, tenemos a Falú. Ella lo que hace es vincular al Estado con la violencia urbana y pues contra la violencia ejercida contra las mujeres en el espacio público en particular. La explica como producto del crecimiento poblacional, la globalización y las políticas neoliberales de los estados latinoamericanos y de todos los fenómenos sociales, políticos, culturales, económicos que trae consigo, tal como la pobreza, la segregación, la inseguridad, la desigualdad y la pérdida del concepto de legalidad que puede ser entendidos como rezagos de dictaduras. Entonces, esta autora manifiesta que la segregación del espacio se superpone una división sexual que también jerarquiza los territorios, que definen los que deben ser ocupados por varones y no permitidos a las mujeres. Por tanto, el género y las relaciones de género son factores clave en el modo como los espacios son organizados y desarrollados. Y de hecho, pues pueden resultar ser funcionales para crear dispositivos de subordinación, como los sentimientos de inseguridad y de riesgo. Entonces, esta autora define el espacio público como el espacio para la construcción de ciudadanía y manifiesta que el espacio público es producto de una construcción social donde se manifiestan y se potencian las relaciones de distinto orden, también las de subordinación, entre las que se encuentran la de género y, bueno, otras categorías. En segunda instancia tenemos a Carvajal. Esta autora hace un análisis desde los estudios culturales y realiza una precisión teórica sobre este asunto investigando los antecedentes del piropo. Entonces, esta autora encontró que en la historia española y en las investigaciones desarrolladas por la lingüística se hacen las primeras referencias y que por tanto su registro primigenio se da entre el siglo XI y el siglo XIII. A su vez, Ledesma, que también es otra autora, cuenta que el uso de esta palabra probablemente comenzó en el siglo XVII, cuando en los versos de Arias Montano simbólicamente se describe las mejillas enrojecidas de una mujer joven. Aquí ya empieza como todo el tema de la creación del piropo. Entonces, lo que esta autora quiere decir es que el acoso sexual es una consecuencia del romance medieval donde se cantaban versos en grupo en los balcones. Esto evidencia que posiblemente se trata de una herencia colonial, dado que los antecedentes históricos que se encuentran sobre el piropo se remontan a la historia española a través de los estudios de la lengua. Por lo anterior, Carvajal cita autores que han hecho una lectura crítica sobre el piropo español y concluye que esta práctica se desarrolló al término del romance medieval. Ahora bien, tras el auge del movimiento feminista y la politización de conductas ligadas a construcciones de género, ya el piropo fue visto tras el lente feminista y nombrado acoso sexual. En tercera instancia tenemos a Gaitán, que expone que este término fue utilizado por la estadounidense Catherine en 1978 y mencionaba que las mujeres no tenían cómo nombrar este conjunto de experiencias. Entonces, eh, según Gaitán, las conductas que son catalogadas como el acoso sexual callejero pueden ser las miradas insistentes, los comentarios o tocamientos en el cuerpo de una mujer, solicitar el consentimiento de alguien para comprometerse en una conducta sexual cuando no es deseada, proposiciones de citas que no son bienvenidas, peticiones de tener relaciones sexuales y la violación. Entonces se evidencia que en un principio este término fue utilizado para referirse al acoso sexual en espacios laborales, pero fue creciendo la necesidad de realizar como una distinción.
pues en una sola precisión quedaba corta para representar experiencias similares que sucedían en la universidad, en la calle, y aún así la definición de Gaitán busca brindar una base para cuestionar sobre estos comportamientos en el espacio público y preguntarse si el rechazo a estas conductas es reciente o si por el contrario no existe un registro en la historia que permita conocer la aprobación o desaprobación a los piropos desde la perspectiva de las mujeres. El acoso callejero como una modalidad de la violencia sexual. Entonces, la perspectiva de género en el espacio público revela su histórica inclinación masculina con el acceso a las mujeres siendo resultado de sus luchas. La limitación del espacio público por horarios, vestimenta y su experimentación diferenciada según el género conduce a que las mujeres lo habiten en parte desde la inseguridad y el miedo, afectando desde banalidades como el autoestima hasta las rutas de acceso a las víctimas cuando nos enfrentamos a la comisión de delitos. De hecho, hay una autora que es Bolívar y ella realizó un experimento en las calles de Medellín. Lo hizo con dos mujeres. Una de ellas transitaba con ropa ligera y la otra vestía lo opuesto. Se registró con una cámara todo el trayecto de ambas mujeres por separado y luego juntas. Cada una experimentó acercamientos, miradas insistentes, sonidos y comentarios como estás hecha todo un bebé, qué rica estás, mami, o sea, así textualmente estaba en el video. Entonces, con ello Bolívar demostraba que el vestuario no condiciona el acoso sexual callejero, que solo basta el ser mujer para vivir a diario este tipo de situaciones y que su causa radica en el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres donde se compromete la libertad sexual de ellas. De esta manera, esta autora conecta el acoso sexual callejero con la noción de seguridad y la imposición de gestualidades o comportamientos en las mismas, y que bueno, su función obedece más a su uso distintivo del género que a su estilo. Otros fenómenos sociales. Entonces, en primera instancia es necesario mencionar el halago, y aunque en muchos de estos casos se usa como un cumplido de manera no abusiva, también se puede utilizar con una connotación sexual para incomodar a la víctima. Entonces, esta parte ya es dependiendo del halago que se haga. Una cosa muy diferente es que se puedan resaltar, por ejemplo, cualidades de una forma muy respetuosa si se tiene confianza y si se sabe que la otra persona lo va a tomar con mucha naturalidad, lo va a tomar bien y lo va a tomar como algo positivo. Ahora, es muy diferente cuando se resaltan otro tipo de cosas a una persona a la cual, por ejemplo, no se conoce en un espacio público, haciéndole insinuaciones de carácter sexual. Eso ya no vendría siendo un halago o un cumplido, sino acoso. Por otro lado, contamos con el acoso sexual, el cual aborda una problemática social más grande y que incluso ha tenido resistencia en distintos países. Además, ha sido considerado como un acto de violencia sexual. En la conferencia de Belén do Pará es una convención, es una convención y fue también un tratado que se hizo sobre la violencia de género. Sobre la violencia de género, su origen fue en Brasil, fue el caso de una señora la cual sufría violencia de género por parte de su esposo, tanto violencia psicológica o violencia física, la cual terminó dejándola en silla de ruedas. Entonces es como para hacer un paréntesis sobre la conferencia de Belén do Pará. Entonces, en Colombia, esta modalidad de acoso ha sido catalogado como un delito en la cual se habla sobre las relaciones de poder y la violencia sexual respecto al consentimiento. Entonces, aquí vamos a tocar otros fenómenos que se diferencian del acoso sexual callejero. Entonces, en primera instancia está el halago, en donde, bueno, un cumplido se define como un acto de habla que explícitamente honra a otra persona diferente a la persona que lo dice, diferente al hablante. Usualmente al interlocutor por su posesión, por su característica, por su habilidad, normalmente pues es valorado positivamente.
Ahora, en segunda instancia tenemos el acoso sexual laboral. Se asemejan al tipo de acoso, digamos, en el sentido del hostigamiento sexual y explican que, igual que al callejero, su causa se debe al estereotipo cultural según el cual las mujeres deben proyectar una imagen sexual. Las mujeres son vistas como seductoras, como distractoras, pues, de los hombres. En tercera instancia tenemos, por ejemplo, el acoso sexual en las instituciones educativas. Está el acoso sexual universitario o escolar, que consiste en acciones verbales, no verbales, físicas, dadas en el marco de una relación de poder jerárquica en un entorno académico, donde una persona realiza sobre otras actos como exposición de objetos pornográficos, comentarios, observaciones, miradas, sonidos, chantajes de connotación sexual. Tenemos también las iniciativas sociales. Las iniciativas sociales comienzan con pequeños actos de resistencia que va desde la respuesta coetánea a la agresión hasta chistes, chismes, cuentos de venganza, discursos ocultos de cólera, agresión disfrazados de dignidad, y se gestan en las pláticas que sostienen entre mujeres en las que intercambian sus experiencias cotidianas. Claro que pues también existen otros impulsos dirigidos a transformar la institucionalidad y a rescatar el derecho a la ciudad. Entonces, este último concepto se conoce como una política que ha sido incluida en agendas internacionales y locales dirigidas a promover una ciudad más democrática y más inclusiva. Bueno, aquí tenemos las diferencias entre el acoso laboral y el acoso callejero. Entonces, la diferencia trascendental entre el acoso callejero y el acoso laboral radica en la jerarquía y las relaciones de poder que se presentan en cada uno de ellos. En el caso del el acoso callejero, perdón, se encuentra en un espacio libre, en un espacio público, donde no existen las relaciones jerárquicas, en donde la mujer se puede haber oprimida de cierta manera por su jefe o su superior, como ocurre en el acoso laboral o el acoso educativo. Entonces aquí podemos ver la diferencia. El acoso sexual callejero es instantáneo, o sea, se da en momentos. En cambio, el acoso sexual laboral, como es un ambiente en el cual las personas están sometidas todos los días, cotidianamente, entonces es más repetitivo. Eh, Aquí también podemos tener diferentes iniciativas sociales. Entonces, acá es importante mencionar que la resistencia que se ha mostrado en el movimiento feminista y los distintos movimientos ha sido bastante contundente, además de la apropiación de espacios como lo puede ser la calle, en donde se generan los principales focos de acoso. Además, no solo existe la marcha, sino también existen distintos movimientos como por ejemplo la Marcha de las Putas. Esta es una iniciativa social que está en Canadá que básicamente se encarga mediante el performance de discutir y mostrar las problemáticas que ocurren bajo el acoso sexual. Cabe mencionar que también hay distintas iniciativas sociales como por ejemplo charlas de concientización, la socialización de estas problemáticas. Hay diferentes investigaciones que muestran el acoso sexual callejero día a día, por ejemplo en el transporte público. De hecho, actualmente aquí en Colombia y específicamente en Bogotá hubo un estudio en el por qué las mujeres ya no usaban minifalda. En la mayoría era pues por el temor del acoso sexual en el transporte público. Entonces, el dar a conocer estos problemas, el dar a conocer estas inconformidades, también son consideradas iniciativas sociales. El piropo y el acoso. Entonces, como se ha visto, a lo largo de esta presentación, la diferencia principal entre el piropo y el acoso es el consentimiento. O sea, se ha venido planteando que se habla de piropo cuando el comentario es aprobado por quien lo recibe, pero se torna en acoso cuando es desaprobado y cuando se vuelve repetitivo. Sin embargo, autoras como Carvajal, que fueron autoras que mencioné
anteriormente, no dan lugar a desligar ambos fenómenos, pero aún con el consentimiento de la receptora puede seguir considerándose acoso. Entonces, esta problemática también hay que verla, digamos, desde diferentes perspectivas, por eso que también es una problemática muy difícil de exponer, una problemática muy difícil de hablar, porque no todo el mundo la ve así, para lo que ciertos comentarios pueden ser halago para una persona como pueden ser acoso para otra. Entonces, para esto hay que tener muy en cuenta el factor del consentimiento de la receptora. Se configura a través de una aprobación y una desaprobación, lo que define si pertenece a una categoría o a la otra. Los factores que caracterizan el acoso sexual callejero, entonces tenemos la relación de poder, que era lo que veníamos hablando anteriormente sobre la jerarquización que puede haber cuando uno lo acosan sexualmente, la interacción, la connotación sexual, ya que normalmente estos comentarios son con una intención o son de índole sexual, del consentimiento, de que si es desaprobado ya es catalogado como acoso sexual. El espacio público, ya que hay que tener en cuenta que el acoso sexual callejero se dan en espacios libres, transporte público, se pueden dar en la calle llegando a la universidad, bueno, de diferentes formas, y del anonimato, porque normalmente son dadas eh, por personas que no se conocen, que no tienen ninguna familiaridad. La relación de poder. Entonces, se trata, eh, ¿cómo decirlo? Se trata más que todo como de una violación en el sistema patriarcal. Entonces, está más inclinada con el ejercicio de poder más que de placer, más que de deseo. Esto lo que hace es ubicar a la mujer como objeto de deseo y al hombre como dueño del espacio público. La interacción. En esta existe un mensaje el cual provoca una reacción en quien lo recibe, ya sea que ésta sea de manera positiva o negativa. Entonces, la receptora puede responder de una manera activa o pasiva. Entonces, esto ya va dependiendo sobre lo que cada persona decida en cómo recibir ese mensaje, en qué reacción vaya a tomar, porque lo que mencionaba anteriormente, para unas personas pueden ser un halago, pero para otras es acoso. La connotación sexual. Entonces, se envía un mensaje reafirmando el poder de lo masculino, sin haber necesariamente una pretensión sexual específica. Se da el rol de sujeto sexual de hombre frente al objeto sexual de la mujer. Aquí quiero hacer como un paréntesis y es el por qué el acoso sexual, digamos, lo estoy nombrando como si solamente se diera ante la mujer, porque de hecho también han habido estudios que dicen que los hombres también sufren de acoso sexual. Pero entonces lo hago porque el estudio de investigación en el cual está basada esta presentación está enfocado más que todo en la mujer. Además, acá también se tuvieron en cuenta los antecedentes y los contextos históricos desde que comenzó toda esta problemática y se ha dado hacia la mujer. Tenemos el consentimiento. Este plantea la diferencia entre acoso, piropo y halago, que es lo que se ha venido mencionando, y en donde pueden existir varios niveles de reciprocidad. El espacio público. Esta es la principal diferencia con el acoso laboral, con el acoso universitario. ¿Por qué? Porque se encuentra asociado con espacios donde se toman decisiones políticas y el espacio privado con el cuidado de la familia. Entonces, acoso sexual callejero siempre va a ser en espacios públicos. El anonimato. Entonces, como lo venía mencionando, se da mayoritariamente en espacios con interacción de multitud, en donde, digamos, hay muchísima gente. Y esto contribuye a que los sentimientos de inseguridad y temor sean muy amplios, porque no sabemos de qué clase de persona está viniendo ese tipo de comentario. El acoso como discriminación. Entonces, el acoso callejero se define como un fenómeno complejo que abarca tanto la discriminación de género como la violencia sexual dirigida específicamente
contra mujeres en entornos públicos. Entonces, esto incluye comportamientos como el acoso verbal, el gestual, el físico, que generan un ambiente muy intimidante, muy hostil para las mujeres mientras se desplazan por espacios urbanos. Aunque no implica necesariamente una segregación física, el acoso sexual callejero somete a las mujeres a un trato diferenciado y a menudo las excluye del pleno disfrute y la apropiación del espacio público debido a su género. Entonces, esto lo venía mencionando anteriormente de por qué las mujeres ya no podían o se sienten un poco más inseguras al utilizar cierto tipo de ropa, como las minifaldas, como los escotes, porque se vino catalogando como si el modo de vestir ya fuera justificación para el acoso sexual callejero. Entonces, por eso es que es una forma de discriminación que no permite el libre desarrollo de la personalidad de las personas. Entonces, las consecuencias: limitación de la libertad de movimiento, cambio de comportamiento, de estrategias de evasión, el costo económico marginal en decisiones de consumo y en producción, el impacto desproporcionado en el bienestar emocional, en el psicológico. También representa una violencia simbólica porque atenta contra la autodeterminación y de la igualdad de género, refuerza estereotipos y percepciones de la mujer como objeto sexual. También hay una representación social como los estereotipos culturales que refuerzan el acoso callejero, como que solamente cierto tipo de mujeres eh, son más vulnerables a ser víctimas del acoso sexual callejero por tener unas características específicas. Entonces, estos modelos culturales presentan a la mujer como un objeto erótico y complaciente. Eh, Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es violencia de género, porque, bueno, como lo venía hablando, el acoso callejero es una forma de violencia sistemática que subordina a las mujeres en las relaciones sociales, perpetuando la desigualdad de género. También una subjetividad en la investigación. Entonces, la investigación en la cual está basada esta presentación está influenciada por los sesgos contextuales, políticos y sociales, lo que puede llevar a interpretaciones sesgadas. Por eso venía mencionando que realmente es un tema muy difícil de hablar, una problemática muy difícil de tocar, porque aunque sabemos que está ahí, hay personas que no piensan lo mismo o no miran o no lo ven como una problemática, sino que simplemente es como, bueno, no le gusta a X o Y persona que le hagan cumplidos y si no contestan lo ve como una persona grosera. O sea, también es una problemática, pero que es cuestión de perspectivas. Entonces, al momento de hablar de esto también, más que tener una postura, hay que ser un poco parcial, ya que no sabemos, digamos, la postura de las personas que están leyendo eh, la investigación o que están viendo esta presentación. También tenemos la brecha en la representación femenina, ya que bueno, la escasez de literatura sobre el piropo desde la perspectiva de las mujeres limita la comprensión del fenómeno y sus implicaciones en la vida cotidiana. Entonces nos podemos dar cuenta que el acoso sexual callejero no es algo de ahorita, sino que hay que tener en cuenta muchas cosas, como los antecedentes históricos, como el contexto histórico. Podemos ver que esto se viene originando desde el siglo XI, sino que gracias a diferentes movimientos, como lo es el movimiento feminista, ya se fueron catalogando las diferentes problemáticas. Entonces ahí fue donde ya se catalogó como acoso, ya fue donde se catalogó como acoso sexual callejero y hicieron una distinción sobre el acoso sexual callejero, sobre el acoso laboral, sobre el acoso en las universidades, etcétera. También tenemos el abordaje integral, que entonces es crucial reconocer el acoso sexual callejero como violencia de género y poder desarrollar estrategias integrales a nivel institucional, a nivel comunitario, para abordarlo desde sus raíces estructurales. Entonces, eso también sería importante, digamos, para que las diferentes personas que tengan diferentes perspectivas sobre estas problemáticas vean el origen y vean cómo se pueden desarrollar estrategias para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa, etcétera. Y bueno, por último tenemos un debate feminista, que el debate sobre el acoso callejero refleja las discusiones más amplias sobre el género, sobre el poder y sobre la justicia dentro del feminismo. Ya, esto sería todo por hoy, de verdad.
Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el abordaje de la problemática que fue escogida.